la respuesta de Pablo, de que este hombre estaba tan comprometido en alcanzar a la gente, que no escatimaba aún ni su propia vida, sino que había determinado predicar este evangelio, aunque aún así le costara azote, encarcelamiento, difamación, calumnia o que lo mataran. Pablo estaba disponible para Dios, cual sea la situación que él tenía que enfrentar. Él había puesto el llamado de Dios por encima de sí mismo y le había dado más importancia al propósito de Dios en su vida que a su propia vida. Pablo había determinado gastarse para Dios, invertirse para Dios y su reino, sabiendo que la corona que le esperaba era más grande y más poderosa que todas las coronas que los reyes tenían en aquellos días. Pablo dijo: he guardado la fe, he peleado la batalla. Ese es el tipo de cristiano que captura la presencia de Dios. Con ese tipo de cristiano es que Dios se casa. Ese tipo de cristiano, el que tiene garantizada la presencia y el poder del Espíritu Santo en su vida. Dios no va a confiar su poder a personas que hacen variaciones, o personas que fácilmente desisten del llamado, del propósito y del plan de Dios para su vida. Dios irá hasta donde tenga que ir, acompañando a personas que están dispuestos a perderlo todo por hacer el propósito y cumplir el plan de Dios en la tierra. Usted tiene que tomar la decisión de servirle a Dios, aunque así le cueste perder amistades, aunque así le cueste perder su propia imagen. Dios hoy le hace un llamado a tener un compromiso definido en cumplir el plan de Él en su vida. Alguien diga amén. Sigo paro. Y es tremendo lo que aquí podemos leer. Dice que él estaba en la casa de Felipe, y Felipe tenía 3 hijas, y esas 3 hijas eran profetizaban. Y este profeta que descendió, Ágabo, descendió de una región para reunirse con el apóstol Pablo y reunirse con los hermanos. Y en esa atmósfera, en la casa de Felipe, en esa atmósfera de oración y esa atmósfera profética, el Espíritu de Dios arrebata a este profeta y toma el cinto del apóstol Pablo y se amarra las manos y se amarra los pies. Y dice: el dueño de este cinto en Jerusalén lo van a perseguir, lo van a atar, lo van a encarcelar. Mira cómo el Espíritu Santo está revelando lo que le va a acontecer al apóstol Pablo. Y cuando la iglesia escuchó esto, tenían tanta fe en el profeta que hablaba, que trataron de persuadir a Pablo para que no fuera a Jerusalén. Y le dijeron: Pablo, que esto no te acontezca, tú no debes de ir a ese lugar. El Espíritu Santo acaba de revelar que te van a matar, que te van a encarcelar, que te van a azotar, que te van a hacer cosas malas. Quédate aquí con nosotros. Pareciera las mismas palabras del apóstol Pedro cuando le dijo a Jesús que no te acontezca esto. Y el apóstol Pablo, por encima de tener la revelación de lo que le va a pasar, sabiendo lo que le va a acontecer, y por encima de los sentimientos humanos que arropó la iglesia, Pablo le dice: yo no puedo detenerme. Yo sé que me van a azotar, me van a encarcelar, pero también sé que seré testimonio a los reyes y a los pueblos de Jerusalén. Y el que me atare sabrá que yo soy el siervo de Dios, y el que me encarcele, él oirá del Cristo de la gloria.
Qué poderosa enseñanza podemos capturar en este momento aquí. El apóstol Pablo no dejó que los sentimientos de la iglesia detuvieran el plan de Dios en su vida, sino que estaba trazado, estaba definido, había determinado hacer la voluntad de Dios y predicar el Cristo resucitado, aunque le costara la vida. Hoy en día la gente se detiene por cualquier cosa, cualquier crítico, cualquier calumnia detiene los miembros de las iglesias, cualquier pandemia. A nadie se le avisó la pandemia, a nadie se le dijo que la pandemia iba a matar tanta gente, y aún así, desde que miramos los acontecimientos, hay cientos de iglesias que cerraron, pastores que no están pastoreando porque los miembros se atemorizaron y se quedaron en la casa. Pero el apóstol Pablo ni siquiera sabe de pandemia. Le dicen: te van a azotar, te van a encarcelar, te van a golpear, y él dice: no importa lo que hagan, el evangelio no se va a detener porque a mí me duela. El evangelio no se va a detener por lo que me van a hacer. Este evangelio de gloria no lo detuvo Nerón, no lo detuvo Roma, así que no lo detendrá ni la China, no lo detendrá gobierno, porque este reino no es de la tierra, aunque gobierna la tierra. Sigo paro y ponga atención en esto. Pablo no permite que los sentimientos de la iglesia, que no son malos, son buenos, pero él no permite que nadie se oponga entre él y el cumplimiento de Dios. Él no permite ni siquiera que el dolor ni el maltrato que va a recibir le haga desistir de lo que ya Dios dijo que él tiene que hacer. La iglesia debe de entender que en el cumplimiento de la voluntad de Dios seremos procesados, seremos golpeados, seremos calumniados, seremos atacados. Pero también los que nos persiguen y los demonios que se levantan en contra de los siervos y las siervas de Dios deben de entender claro que si ellos no desisten de hacer el mal, nosotros tampoco vamos a desistir de hacer el bien. Este evangelio tiene que ser predicado, cueste lo que cueste. Y lo más sorprendente es ver un hombre parado frente a una congregación, rogándole que se quede, que no vaya a Jerusalén, que lo van a golpear. Y este hombre contradice a toda la iglesia y le dice: ¿qué hacen ustedes amedrentándome y tratando de traer tristeza a mi corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, yo estoy dispuesto aún a morir por este evangelio de Cristo. Pablo no permitió que los consejos buenos, pero falta de dirección de Dios, lo detuvieran del propósito de Dios. Porque hay consejos que son buenos, el único problema es que no vienen de Dios. El consejo que le estaba dando la iglesia era bueno, era para que cuidara su cuerpo, pero no venía de Dios. El Espíritu Santo nunca dijo que no fuera. El Espíritu Santo simplemente reveló lo que iba a pasar. Hay que tener confianza en un hombre llamado Pablo. Pablo no era Jonás, Pablo no era José. No a todo el mundo se le revela el proceso del mañana, porque se devolverían desde hoy. Pero los que han muerto en sí, los que ya no viven ellos, Dios les puede decir: mañana va a tener un accidente, hijo mío, pero ten paz que yo estaré contigo. Y ellos se van a levantar por la mañana al saber que van a tener accidente, porque están tan muertos en sí mismos que prefieren la voluntad de Dios que cuidar un pedazo de carne sostenida por huesos. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Oh, todo pasará, la piedra sobre piedra serán derribados, los gobiernos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá por los siglos de los siglos. La casa se va a podrir, el traje se va a dañar, el carro se va a dañar, el dinero se va a podrir, los bancos van a caer, pero el reino de Dios, el que hace la voluntad de Dios, no morirá y permanecerá para siempre.